La construcción de la comunidad nivel base, propuesta de trabajo para construir comunidad, del doctor Ricardo Contreras. ¿Cuándo se perdió la comunidad? ¿En qué momento se ha venido mm, rompiendo con los distintos eslabones sociales para, para que la comunidad no persista en el imaginario y en las prácticas cotidianas de la vida social? Bueno, pues la política neoliberal generó fragmentación social, ¿sí? Desapareciendo o docilizando los sindicatos. Recordemos esto en los ochentas principalmente, desmantelando y desapareciendo las cooperativas, como las cooperativas de pescadores, reprimiendo los movimientos sociales, fomentando la corrupción en distintas instituciones, corrompiendo los partidos que solamente sean electoreros y desarticulándolos, desligando todo vínculo social y favoreciendo, pues, obviamente, a los ricos, ¿no? La política neoliberal generó fragmentación social. Sí, cuando impulsó la migración y cuando vio que la migración laboral generaba recursos, estuvieron no buscando las causas, sino al contrario, impulsando la migración laboral internacional, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Desmantelando las tradiciones por considerarlas retrógradas, entonces todo lo que tenía que ver con la comunidad y muchas cosas, con las fiestas patronales y todo, va para atrás, no las quisieron seguir fomentando, ¿no? Fomentar la competencia en distintos niveles. La competencia pasó a ser un discurso donde era importante ser competitivo en instituciones, era importante ser competitivo como estudiante, era importante ser competitivo como trabajador, era importante ser competitivo y no se fomentó ningún tipo de articulación. Per se no es malo que sea la competencia, pero la competencia al llegar al aislamiento y la valoración sí perjudica. Por otro lado están las cuestiones orientadas a los valores, solo al beneficio personal. Sí, todo lo que tenía que ver con beneficio personal era lo que se impulsaba, pero ya se dejaba de pensar en el beneficio colectivo. Y me refiero a valores, me refiero a proyectos de vida, me refiero a aspiraciones. Entonces los valores tenían que ver más con el beneficio personal, con la acción racional, que era lo que se impulsaba, ¿no? Y se buscaba generar impunidad de ciertos actores. Entonces había gente que abusaba y abusaba y abusaba y no hacían justicia con esa gente. Entonces esto también va fragmentando a la sociedad y centrando el apoyo solamente, digo, la valoración al sujeto individual, estigmatizando cualquier demanda social y considerándola populista, ¿sí? Cualquier cosa que se decía en lo social, dice, ah, sí, es populista, ah, sí, es colectivista, y no es así, ¿no? Y en los bancos fomentando el anatocismo también fue una de las cosas que contribuyó a la fragmentación social, el anatocismo, a pagar intereses sobre intereses en la vida. Por el otro lado, la política neoliberal continuó generando la fragmentación cuando se quitaron las materias de ética, filosofías sociales, de historia, porque Fox las consideraba retrógradas y rollos y que no tenían que ver con la realidad y que era mejor hacer reingenierías de temas y quitar estas cosas que no ayudaban a mucho. Estaba reorientando la representatividad social por los corporativos. Sí, hasta los diputados eran diputados corporativos, los contrataban
o estaban bajo el auspicio de los grandes corporativos, y lo que se discutía ya no eran las demandas sociales ni las necesidades, sino lo que se trataba en las representaciones públicas, como en los diputados o los senadores, era ver los intereses de los corporativos. La reorientación, la identidad ciudadana por parte de por la de consumidores, y cambiar la identidad ciudadana a ser los consumidores. Entonces también eso contribuyó a la fragmentación social. Entonces ya no te pensarás como ciudadano, sino como un consumidor, y pagar como consumidor, más que ciudadano, estar pensándote en el consumo y en los paquetes de consumo que tenían que ver con la vida social. Por el otro lado está la precarización del trabajo y la vida cotidiana. Sí, la gente pues sobrevivía con poquito, y su preocupación indudablemente tenía que ver con la canasta de alimentación, ya no digo básica, tenía que ver con las distintas deudas, tenía que ver con que no le alcanzara para poder mandar a sus hijos a la escuela, y la precarización laboral del salario, por ejemplo, lastimó mucho la manera en que vivía el sujeto trabajador en la vida cotidiana. El descuido de los espacios públicos, sí, tú llegabas a los parques y estaban pintados, estaban rotos, estaban abandonados. Y decía, no, es que así le gusta a la gente pobre vivir como cochinitos, que era la mayoría de gente. Entonces, no le des ese dinero a esa gente, ese dinero público a esa gente, porque así les gusta vivir. Sí, entonces el descuido, la precariedad laboral y las condiciones de la mujer. La precariedad laboral, pues, sí, pues una madre soltera que va y trabaja en una maquiladora y que tiene a su bebé, y tiene que ir a chambear, y con quién deja el bebé y lo deja encerrado en la casa, o lo deja que salga a la calle y se educa en la calle, y todo eso vino a perjudicar bastante la vida social, y vino a fomentar la fragmentación social, ¿no? Y bueno, está la situación del tejido social. Y la descomposición del tejido social son muchas cosas, ¿sí? Va desde la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el trabajo infantil, la prostitución infantil, el crimen organizado y la administración del miedo. La administración del miedo, sí, entonces esto vino a contribuir a la descomposición del tejido social, de que los mismos jóvenes quisieran participar en el crimen organizado, porque había manera más de sobrevivir que como trabajadores, como empresarios, matando, extorsionando, robando a la gente, ¿no? La pelea entre pandillas o grupos, la discriminación a los grupos indígenas, las subculturas represivas. Bueno, en México sí hubo culturas represivas que generalmente pues, eran de los agentes. Recuerdo haber visto varias escenas donde platicaban la manera en que torturaban, o la manera en que lastimaban a la otra gente, y les gustaba. Pero en Chile y en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay subculturas donde les gusta, se valoran pues por el grado de represión que hay a sus ciudadanos. Por el otro lado, pues están los homicidios, los asaltos, y están las subculturas delincuenciales, ¿no? El crimen organizado. Entonces, como hay valores entendidos de pequeños grupos que van contribuyendo a la descomposición social y al egoísmo de cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo, pues, por parte del lumpen proletario en estas subculturas. La desigualdad entre corporativos y ciudadanos, donde principalmente se le da el peso al corporativo. Sí, esto ya no se discutía, por ejemplo, la relación el Estado y el ciudadano, y se veía pues la magnitud del Estado y la magnitud del ciudadano, por eso vinieron los derechos humanos, pero no se ha tocado de manera
real la relación entre corporativos y ciudadanos, esta desigualdad muy grande que hay en el derecho, en la vida cotidiana, en los distintos espacios económicos, en los distintos espacios civiles, que es fundamental. ¿Y por qué decimos todo eso? Bueno, lo decimos porque a veces se habla de la naturaleza humana, de que si somos solidarios, si somos egoístas. No, esto tiene que ver con distintos procesos que pasaron y se fomentaron en el neoliberalismo para buscar principalmente desarticular al sujeto, desarticularlo socialmente y hacerlo un actor aislado. Pero lo único que generó fue fragmentación social. Bueno, vemos los problemas sociales del 2019 y vemos que hay inseguridad en la delincuencia, desempleo, pobreza, mal desempeño del gobierno, mala atención en los centros de salud y en los hospitales, y todavía no empezaba lo del coronavirus, la baja calidad educativa, la mala aplicación de la ley, la falta de coordinación entre diferentes niveles de instituciones, la falta de rendición de cuentas, los desastres naturales. Esos son los problemas que considera la gente de acuerdo al INEGI en el 2019. Y actualmente la CEPAL platica pues que va a haber mayor desempleo a partir del coronavirus y va a haber una suspensión activa de la producción interna y se va a incrementar la recesión y va a haber mayor pobreza extrema, va a haber más fragmentación y desigualdad social. Y esto es importante que lo consideremos y por eso es esta intención. Entonces, el neoliberalismo sí ha fomentado en la reproducción social identidades subordinadas, el hambre, la macro descomposición, la explotación social, la inseguridad, el individualismo, la dependencia económica, el pensamiento único, la fractura del tejido social, la heterodirección, heterodirección quiere decir que otras gentes dirigen a otros actores, no son los actores mismos, a través de colectivos en democracia directa que se autodirigen, que son autogestionarios. La precariedad, el neocolonialismo, la concentración de la riqueza, la crisis del capitalismo, la carencia de la seguridad, la fragmentación, la desigualdad, el abuso sexual, la vulnerabilidad social, la violencia simbólica, la ignorancia, la fractura social, la sociedad líquida. Y efectivamente, Bauman, el sociólogo, nos había dicho que no podíamos constituir algo porque se derramaba en nuestras manos, se filtraba y lo que se tenía se perdía, principalmente la situación de las condiciones de los trabajadores y de las ciudadanías en la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que efectivamente hay actividades que construyen la sociedad en comunidad y que tienen que ver con la participación social, y es cuando estas personas participan en necesidades sociales para satisfacerla a través de fines. Esa gente que participa de manera social son muchos, bueno, son varios, más bien dicho, son varios. Son grupos religiosos. Yo participo ahorita en un grupo religioso católico que apoya contra el hambre y en desayunadores y comedores. Y es bastante la movilización social que se da porque la gente participa para dar de comer, para ayudar, para distribuir la comida con gente que no se puede mover, sobre todo gente de la tercera edad. Hay movimientos civiles, indudablemente, muy importantes, que ayudan de distintas maneras a construir a la construcción social de la comunidad a través de participación e intervenciones que hay con distintas necesidades sociales. Los partidos políticos han perdido esta manera de participar porque rompieron con la base y se han vuelto partidos electoreros y dejaron de intervenir y de participar en las necesidades sociales. Entonces estamos nosotros proponiendo que el Instituto Nacional de Formación Política estén participando de manera activa como movimiento
en las actividades sobre las necesidades sociales y los fines que se buscan. Por otro lado, están iniciativas grupales como el voluntariado, y a veces son coyunturales, ¿no? Como en el caso de los temblores y en México, que participaron bastantes grupos. Y también hay casos de instituciones educativas y procesos de vinculación. Entonces, para construir comunidad es importante este, participar en grupos religiosos, en grupos civiles, en partidos políticos, en iniciativas grupales, voluntariados, iniciativas educativas. Son varios, pero no son muchos, y son pocos, y por eso es importante ir fomentando para la construcción de la comunidad este tipo de actividades. Bueno, ¿qué es la construcción social de la comunidad? Pues es mejorar las condiciones de la sociedad y participar, sobre todo participar. Para ello se requiere involucramiento, que la gente participe. No es un acto de fe, no es un acto de adscripción voluntaria, es un acto de participación, es un acto de acción, es un acto de praxis social. Debe haber responsabilidad social, porque debemos estar conscientes de que son muchos los problemas y que no todos deben de estar por parte del gobierno, y que lo correcto es que la mayoría de los problemas también participe la misma sociedad, ¿no? Debe haber conciencia social y o colectiva. Entonces, de que pues es necesario cambiar las cosas, es necesario cambiar la forma de ser. Implica también en algunos casos, y esperemos que en la mayoría, democracia directa, que no dependa de un organismo, de una estructura burocrática para hacer las cosas, no, que esto tenga que ver más con los actores que padecen este tipo de las distintas maneras de, de problemas sociales. Entonces está la participación, ya habíamos dicho, la praxis, y la cuestión de la organización es fundamental en la construcción social de la comunidad, porque a medida que se van participando, la gente va madurando y va aprendiendo a organizarse. Y el problema de la fragmentación es un problema de desorganización social, no sabes por dónde empezar, no sabes con quién apoyarte, no sabes, y te aíslas, y pues fenece uno por falta de organización. Hay una división de trabajo, y mientras más preparados es muy importante la manera en que se trabaja. Claro, se requiere de fuerza física, pero no todo es fuerza física, se requiere de conocimientos en el caso de salud, cuando hay epidemias o cuando hay malestares, cuando hay problemas de salud, de caries, se requiere de conocimiento. Entonces, por eso es importante que mientras más formada esté la gente, pues puede contribuir en teoría de manera mejor. Están las expectativas y las esperanzas. Es importante pensar en el futuro y que la gente piense en el futuro como un sueño, como una probabilidad dentro de sus imaginarios. Es importante de que vayamos viendo qué sociedad queremos y los problemas, cómo los podemos resolver. Todos los problemas de agua, luz, desacantarado, de enfermedades, pobreza, hambre, tenemos que resolverlos. Está la cuestión de solidaridad, y es importante ese amor, esa manera de vincularnos con el otro para resolver los problemas. Es importante fomentarla en la construcción social de la comunidad. El capital social comunitario es también organizarnos de distinta manera y para la comunidad, no para el beneficio de pequeños grupos, como lo han hecho las élites en distintos lugares y en distintas localidades, que se han aprovechado entre ellas para mejorar. La cuestión de empatía es para tener sensibilidad entre unos y otros, y sobre todo entre los que tienen y los que no tienen. Es fundamental para poder construir comunidad. La empatía es importante. Y la vinculación, ¿qué elementos son los que nos vinculan? El trabajo, la amistad, este, mm, la simpatía. Entonces la vinculación es importante. El aprendizaje grupal en la construcción de la comunidad es fundamental, porque no es lo mismo vivir aislados y no saber qué es lo que sucede a poder participar de manera grupal, y en medida que participes tener un background, un grupo de conocimientos mayor, más fomentado, ¿no?
Y todo esto principalmente la solución de problemas, de todos los problemas de las necesidades o de las demandas sociales, la manera en que se da. Bueno, por el otro lado, resolver los fines. Uno se organiza con referencia a los fines. Entonces, es resolver los problemas de manera colectiva. Para eso se junta uno, mejorar su condición social, participar en las soluciones. Y esto va construyendo también una identidad colectiva que es importante para la construcción de la comunidad. Los procesos de maduración grupal y la potencialidad que se va dando en el grupo. Cuando tú haces y resuelves cosas, volteas y sabes que se puede configurar grupos para poder hacer cosas más y resolver problemas más difíciles. Eso es importante, la potencialidad, la sinergia que se da y claro, pues en el imaginario pensar de que podemos vivir mejor y ir cambiando cierto tipo de estructuras. Bueno, pues por ello es importante promover a estos grupos sociales, ¿no? Desde los que atienden directamente las necesidades, ¿sí? En el campo, en las enfermedades y todo lo demás, como los voluntariados, pero también los partidos, los grupos civiles o religiosos que participan. Y también se puede hacer grupos específicos de niños, jóvenes, adultos, mayores, que puedan trabajar, si no directamente en necesidades, sí con ellos para sus necesidades educativas, sus necesidades sociales. Entonces, estos grupos son fundamentales porque también se pueden impulsar para la construcción social colectiva. Nosotros habíamos propuesto para los partidos, para el partido y el Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Participación Política, pues que es importante que los partidos participen en demandas y necesidades sociales en un territorio, los grupos de movimiento, de acción colectiva que permitan generar estrategias de organización para la transformación social y que las actividades tenían que ver con la organización, con la sustentabilidad, con el feminismo, con la formación política, con la cultura democrática, con la economía social en redes de colaboración estratégica. No es nada más la formación teórica, sino también la formación práctica que se dan precisamente en la atención de las necesidades. Habíamos pensado a los, a los partidos, al partido, más como un detonador de participación y de intervención social que pudiera ir transformándose en la medida que hay interacción entre los miembros, ¿no? Y aquí de manera ampliada, pues hablamos de las identidades indígenas, su interculturalidad, las acciones contra la violencia familiar, el reconocimiento de los espacios y de la convivencia, fomentar la cultura de la paz, la alteridad y la convivencia, para la construcción de la comunidad y el tejido social, para la organización, la estructura de participación, la identidad, la ortología de las dinámicas grupales, que es importante que se sepan, y en la sustentabilidad, la justicia ambiental, la defensa del agua, la defensa de la tierra, la defensa de los bosques, la defensa contra las mineras, los cultivos de transpatio, los huertos orgánicos, ¿sí? Que va transformando poco a poco la ética política de los participantes y con referencia al conocimiento. Pero también la cuestión de la formación política, que tiene que ver con la filosofía política, con el sistema mundial, con el materialismo histórico, con la mía política y el pensamiento crítico. Eso para los partidos lo habíamos pensado. Y en la lucha de las mujeres, las acciones contra la violencia de género, las acciones de igualdad laboral, las construcciones de la masculinidad y las formas de relaciones alternativas. Por otro lado, la cultura democrática, que tiene que ver con la democracia directa, con saber plantear los problemas, saber participar, que no nos saboteen, que no nos autosabotemos las reuniones, y que también sí se da, o sea, podemos ser elementos negativos para ir resolviendo nuestros mismos problemas y por eso es importante la cultura democrática,
el saber argumentar, el saber escuchar. En cuanto a la economía social, habíamos pensado en cooperativas, empresas familiares, en comunidades, en fomentarlo en sindicatos, la cuestión de la milpa que trabaja Armando Bartra, que es muy importante, las formas de vuelta a mano, los mercados populares, los ejidos, los mercados justos y claro, las organizaciones no gubernamentales, pero las de veras. Y todo esto requiere un trabajo de base. Entonces, si es pensado para partidos, puede ser. ¿Qué debemos buscar en la construcción social de la comunidad? Pues perfiles de nuevos ciudadanos. El perfil de nuevos ciudadanos es una agente ecológica que es un ciudadano ecológico que está consciente de que es importante cuidar el medio, cuidar el agua, cuidar los árboles, cuidar la fauna, entender la fauna, y eso es importante, por eso le llamamos el perfil de los nuevos ciudadanos. Debemos de tener un compromiso social los nuevos ciudadanos. Entonces, ¿eso cómo se aprende? Pues en la práctica, en la ayuda, en la importancia que se tiene. El trabajo grupal, la solución de problemas, no ser grupos que solamente se la pasan quejándose o contestatarios, sino ya pasar a las actividades de involucramiento en la solución, y la solución de problemas es fundamental. Quejarse y nada más denunciar, pues sí es un nivel necesario, pero el fundamental es resolver problemas. Entonces, restaurar, no romper, si nuestras comunidades, si nuestras localidades, si nuestros lugares donde vivimos está todo roto, descuidado, destruido, es importante reconstruir, restaurar, mejorar las cosas. Y la cuestión estética de embellecimiento, de cómo nos gusta vivir y cómo podríamos hacer para embellecer nuestros medios, no requiere de grandes presupuestos, requiere de cosas que se vayan mejorando, ¿no? En los terrenos baldíos hacer áreas deportivas, áreas de convivencia, pues, no tirar basura, todo eso tiene que ver con la construcción social de la comunidad y la conciencia colectiva y esa parte de estética del embellecimiento, ¿sí? La conciencia colectiva, la empatía y construir vínculos profundos es también importante, pero ya como perfil, ya como proceso, como producto de estas nuevas ciudadanías que a través de estas prácticas se van transformando. Conocimiento en la participación democrática, es importante tener lugares de expresión donde la gente diga lo que siente, manifiesta sus propuestas y esto hace más democrática a la sociedad y también pues implica toda una educación con la gente, una educación informal, que tiene, la cultura política donde se pueda organizar, participar, asumir, proponer y transformar. Se entiende mucho de los problemas y lo que se pretende hacer es disposiciones perdurables, o sea, no hasta que haya otro terremoto vamos a generar la conciencia colectiva, no, ya tenemos que irlas trabajando de maneras sistemáticas para transformarnos como ciudadanos y hacer disposiciones perdurables, de estas maneras, estas actitudes, estas formas y estos valores de pensar que sean disposiciones perdurables, que duren por mucho tiempo, ¿no? Y a la vez y de manera paralela los criterios de valor social y el reconocimiento permanente. Bueno, pues esta es la propuesta que queríamos presentarles sobre las nuevas ciudadanías y la importancia de la construcción de la comunidad a nivel base. Posteriormente les haremos otra propuesta que se va a hacer con referencia a la construcción de la comunidad ya de manera integrada, cómo se podría impulsar y, y es fundamental para construir a la comunidad. Bueno, eso es lo que queríamos platicar.